Les invito a que abran su Biblia, abramos la Biblia en el libro de Colosenses que estamos estudiando y vamos al capítulo 3. Este capítulo 3 nos va a ayudar para entender el cuadro completo. Este versículo, capítulo 3, versículo 3, nos va a ayudar para comprender todo lo que Pablo está viniendo explicando, ¿verdad? Lo que está explicando en la carta a Colosenses y que estamos estudiando lentamente, sin prisa. Vamos a leer todos juntos capítulo 3, Colosenses 3, versículo 3. ¿Están listos? Todos juntos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En este libro hay textos muy sencillos, pero bien poderosos, pues. Yo creo que los colosenses, por lo que explica Pablo, los colosenses, la iglesia de Colosenses, ya conocían el contenido de la carta de Romanos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Que la iglesia de Colosas ya conocía el contenido de la carta de Romanos, no importando cuándo se haya escrito la carta de Romanos, ¿sí? Porque Pablo dice, yo estoy presto para predicar el Evangelio, Dios me apartó para la predicación del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio y les voy a escribir el Evangelio. Eso se lo dice a los romanos, ¿verdad? Pero entendemos que Pablo, donde quiera que iba, ese era su mensaje, no tenía otro mensaje, no tiene otro mensaje más que la predicación del Evangelio. De dos formas si quieren, no dos formas, pero dos caminos si quieren, es lo que hemos venido hablando. ¿Sí? Si su auditorio, los que le está predicando o compartiendo son judíos, tiene un caminito para hablarle a los judíos, ¿verdad? Pero los apunta rápidamente a Jesucristo. Por eso, son cosas que hemos hablado anteriormente, pero es interesante recordarlo en este contexto. ¿Se acuerdan que ahí en el libro de Hechos, cuando Pablo habla de su conversión y pregunta, ¿qué quieres que haga? Dios le dice, o Jesús le dice, ve a Damasco, ahí se te va a dar instrucción. Pablo tiene una visión de que un hombre llamado Ananías va a venir, ora por él, le pone las manos en los ojos, recobra la vista. Y dice en los textos de Hechos 9, inmediatamente que Pablo predicaba. ¿Sí? Pablo predicaba. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Pablo puede predicar tan rápido? No tenía que haber pasado por un proceso de discipulado, de entrenamiento, ¿verdad? ¿Sí? La razón por la que Pablo podía predicar a Jesucristo tan rápido era porque ya tenía todo el fundamento del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ya tenía todo el fundamento del Antiguo Testamento, de quién es Dios, de la condición de perdido del ser humano, la obra del Mesías, hablando que Él va a redimir, va a perdonar, va a dar luz a los cautivos, etcétera. Todo eso Pablo ya lo conoce. La ficha que le falta a Pablo es quién es ese Mesías, ¿sí? Y por eso persigue a los cristianos que hablan que Jesucristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías, porque Pablo dice, no, Jesús no es el Mesías, y los persigue con toda pasión e impulso hasta llevarlos a la cárcel, ir a las ciudades para perseguirlos por su pasión y su entendimiento de eso es que Jesucristo o Jesús no era el Mesías de parte de Dios. Pero cuando Jesús se presenta con él, le dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús, ¿qué quieres que haga? Él encuentra inmediatamente que su predicación del Antiguo Testamento
es para revelar a Jesucristo. Y no le cuesta entonces mucho trabajo o nada de trabajo meterse a las ciudades y predicarles tanto a los judíos como a los gentiles. Esto sí está claro, ¿verdad? Sí lo captamos bien. Entonces Pablo no tiene ningún problema de predicarle a los judíos rápido, pero también tiene una forma de hablarle a los gentiles, y lo vemos también en el libro de Hechos cuando se va a Atenas y a Corinto, ¿sí? Y ellos no saben ni quién es Abraham, porque son gentiles, no son judíos, no tienen el contexto judío, no saben quién es Abraham, no saben quién es Isaac, quizá medio conocen algo de David, pero no tienen el contexto. Entonces Pablo les habla de que hay un creador. Dios es el creador de todas las cosas, de los espíritus y de todo lo que hay, y a través de las cosas hechas les encamina a Jesucristo. Entonces Pablo solamente tiene un mensaje, y ese mensaje es el evangelio de redención y salvación en Jesucristo, ¿verdad? Y lo expone en Romanos, diciendo, si quieren ustedes 2 partes o 3 o 4 partes, lo podemos dividir el evangelio, que es: el hombre está condenado, ¿cómo puede ser justificado? Y la ira de Dios está sobre el ser humano, lo leímos ayer, la semana pasada. Ahora, ¿puede ser justificado? Sí, ¿cómo? En Jesucristo, por fe en Jesucristo. Ahora tenemos paz con Dios, porque somos justificados por Cristo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Y luego viene Romanos 6-8, que es la identificación, condenación, justificación, identificación, que es ahora tú moriste con Él, ¿sí? No ha cambiado de tema, sigue siendo el evangelio, que ahora el que ha sido justificado, también se revela en las Escrituras que Él murió juntamente con Cristo, ya no es de la familia de Adán, ahora nace a una nueva familia y ha sido libertado de la esclavitud del pecado, ¿sí? Y luego la santificación, capítulos 12 al 16, es el fruto del Espíritu en el creyente, ¿sí? Estas 4 secciones podemos dividir el libro de Romanos. Entonces, Pablo nunca había estado en Colosas, pero personas como Epafras, y en otras ocasiones quizá los de Colosas viniendo a Éfeso, a una ciudad cercana, para escuchar a Pablo, seguramente ya habían escuchado el Evangelio, ya conocían el contenido de la carta a los romanos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Quizá no están de acuerdo, a lo mejor sí, pero podemos deducir esa parte, ¿sí? Porque Pablo no se detiene a explicarles el Evangelio a los colosenses. Asume que ya lo aprendieron, ya lo conocen, por lo menos la mayoría de las personas. Y les recuerda en este versículo 3:3, dice, si habéis muerto, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es un versículo, yo creo que nada, ¿cómo se puede decir? Ayúdenme. Muy abstracto, nada concreto, ¿sí? O sea, ¿cómo ubicamos ese cuadro pues en nuestra cabeza? Que estamos muertos, hablando de Romanos 6, y vuestra vida está escondida, más adelante nos vamos a meter a esa palabra, con Cristo en Dios. Está como que no está tan sencillo de agarrarlo, pues, ¿verdad? Pero justamente lo que Pablo está explicando en el libro de Colosenses nos va a abrir el entendimiento para captar esta verdad, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra identidad está en Cristo, y para eso Colosenses nos explica quién es este Cristo, quién es Jesucristo. Habíamos dicho que uno de los problemas de los colosenses o en la iglesia de Colosas era que estaban predicando a un Cristo disminuido, a un Jesucristo disminuido, ¿sí? Y Pablo en el libro de Colosenses pone a Jesucristo, de hecho hicieron ustedes una tarea al respecto y ahí está pendiente para que la revisemos, vamos a hacerlo en su momento, pero levanta a Cristo completamente como la imagen de Dios, el primogénito de toda creación, toda la creación, Él la sustenta, Él es la imagen del Dios invisible, y exalta a Cristo.
en la medida que el creyente, que tú y yo conocemos a Jesucristo, conocemos más en Dios y vemos nuestra identidad no en Adán, no en este mundo, sino en Cristo, en Dios. ¿Sí? Vamos a ir hablando acerca de esto, pero quería señalar este versículo 3:3 como uno de los claves. Regresando a Colosenses 1, si quieren dar la vuelta ahí a Colosenses 1, si tienen alguna pregunta o alguna observación, con libertad levanten la mano y coméntenlo, por favor. Colosenses 1, vamos a leer, o voy a leer mejor, de Colosenses 1, del 1 al 14. Voy a dar lectura del 1 al 14, que es nuestro texto que estamos estudiando. ¿Ya lo tienen? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada o reservada, habíamos dicho, en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Ven? Por esa razón creo que ellos ya conocían el libro de Romanos. Ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, y también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la paciencia de su gloria, para toda paciencia, paciencia, pero es conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque la única forma que podamos ser impactados y que podamos comprender las verdades profundas es que el Espíritu Santo nos ilumine lo que ya está escrito. Te pido que así sea esta mañana, que toques nuestros entendimientos, nuestro corazón y nos impulses a vernos en ti, como estamos vivos y escondidos en Cristo, en Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, habíamos dicho que Pablo ora por los colosenses porque ha visto que han tenido una conversión real y hay dos cosas en la oración de Pablo. La primera dice, doy gracias, ¿verdad? Doy gracias por su fe. Esa fe se ha traducido en amor, es decir, se ve entre ustedes el efecto de la fe. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago. Pablo da gracias porque la fe del creyente no se queda solamente en palabras, sino se muestra en amor. Y dice, y esta fe y amor es a causa de la esperanza guardada o reservada en los cielos. Ellos, los colosenses, entienden que la esperanza no está aquí, ¿verdad? De hecho, el año 62, cuando, es escrita la carta a los colosenses, hay una presión muy importante del Imperio Romano y hay
¿cómo se llaman? Rebeliones, y es un mundo inquieto, pues es un mundo violento en ese tiempo, y 3, 4 años después es que los romanos van hasta Jerusalén para destruir y matar y hacer con violencia, tomar la ciudad de Jerusalén. Es un mundo violento en el que viven los colosenses. Entonces ellos saben, entienden que su esperanza no está en este mundo, sino está reservada allá, y su vista está puesta allá. Entonces Pablo da gracias a Dios por eso. La segunda cosa que menciona de sus oraciones está en el versículo 9. ¿Alguien lo lee para nosotros? El versículo 9, y es la segunda cosa que Pablo menciona en las oraciones por los colosenses. ¿Quién lo lee, por favor? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ajá, esa es la segunda cosa que Pablo menciona en sus oraciones por los colosenses. La primera es: da gracias por su fe, por su amor, por su esperanza, pero también pide algo. Al orar por los colosenses, Pablo pide. ¿Qué pide? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esto viene por el Espíritu Santo. ¿Sí? La voluntad de Dios no nos viene una revelación en nuestra cabeza, pues, ¿sí? No viene una revelación en nuestra cabeza de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está revelada en las Escrituras. Es inteligencia y sabiduría espiritual. Tiene que ser una iluminación del Espíritu de Dios en tu corazón, en tu mente, ¿sí? A través de las Escrituras. Conocemos la voluntad de Dios en las Escrituras, y ustedes que ya tienen muchos años estudiando la Biblia, de una u otra manera tienen un recorrido de fe desde que nacieron de nuevo, conocen las Escrituras, conocen un vasto contenido de las Escrituras, y pueden saber, identificar. Ahorita, si ustedes fueran a tomar alguna decisión en su vida, algún asunto en su vida, conocen muy bien algunos aspectos de la voluntad de Dios, o muchos de los aspectos. Ya sabes qué es lo que Dios quiere, ¿sí? No hay duda respecto a muchas cosas en la vida, ¿sí? Hay muchas cosas ya reveladas respecto a la voluntad de Dios para nuestras vidas, y las conocemos. Si confiamos en ellas, andamos en ellas. Pero hay cosas en la vida, quizá de términos generales o particulares, que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, no tenemos mucho entendimiento de qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, ¿sí? Incluso no está revelado con precisión en las Escrituras, ¿sí? Pero nos da principios para encontrar su voluntad, orar para pedir su voluntad, pedir consejo. Hablamos de la sabiduría: el que anda con sabios, sabio será, en Proverbios cuando estudiamos. Hay principios para encontrar sabiduría y saber o entender la voluntad de Dios. Si un joven o una joven está por entrar a la universidad y no sabe qué carrera estudiar, ¿creen que Dios tenga una voluntad específica para esa joven o joven, varón o mujer? Si vas a estudiar algo, es tiempo de estudiar, ¿tendrá Dios una voluntad específica para ti de que saber qué vas a estudiar, qué carrera entrar? Yo creo que sí, ¿sí? ¿Cómo te la va a revelar? En la Biblia no creo que esté revelado la carrera con precisión, ¿verdad? Pero sí hay un principio. Por ejemplo, pedir consejo, hablar con sabios, obedecer a los padres, seguir el consejo de tu padre, honra a tu padre y a tu madre, escúchalos, obedécelos. Y los papás, viendo a lo mejor lo que te gusta hacer, tus capacidades, tu talento, te puede decir: mira, yo pienso, por lo que veo en ti, que tu carrera pudiera ser esta, ¿verdad? Y sobre todo, tener la actitud de preguntarle a Dios: Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sí? Entonces, hay cosas generales ya reveladas en las Escrituras respecto a su voluntad, y hay cosas particulares que tú puedes preguntarle a Dios: Dios, ¿qué quieres que haga respecto a este negocio? ¿Será tu voluntad que haga esto o no haga esto? La carrera, ¿sí? Este joven o esta joven, para ser amigos y casarme con ella o con él eventualmente.
Hay muchas cosas respecto al trabajo, la vida, la familia, que puedes preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? Dame entendimiento. Y el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, a través de los padres, a través de consejo, de sabiduría en las Escrituras, nos puede ir guiando. E incluso podemos decirle a Dios, Dios, creo o entiendo que este puede ser el camino a tomar. Si no es el camino, deténme, permite que las puertas se cierren para que no vaya por ahí y ábreme otro camino, ¿sí? El asunto es la buena actitud para escuchar la voluntad de Dios. Y Pablo ora por los colosenses para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, la general, como iglesia, como familia, la particular, y en momentos de confusión, preguntarle qué quieres que haga, ¿sí? Conocer su voluntad en su palabra, y una vez que entiendes su voluntad, igual que Pablo, es ahora dale, ¿sí? Dale con todas tus fuerzas, ¿sí? Lo que venga a tu mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Una vez que Pablo entendió que su llamado era a ser apóstol o predicar el evangelio a los gentiles, fue como que ahora deténganme, ¿no? Ahora voy a darle ahí con todo y esa va a ser mi misión en la vida, ya entendí, no tengo duda. Por eso me gusta la primera frase, conectarla con la oración de Pablo, que Pablo ora por los colosenses para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Me gusta conectarlo con la primera frase del 1:1 que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿sí? Pablo entendió que la voluntad de Dios era que él fuera predicador, alguien que anunciara el evangelio a los gentiles, y ahí le dio con todo, ¿sí? Ahora deténganme, no lo podían detener, ¿sí? Ahí dedicó su vida. Entonces, una vez que tú conoces la voluntad de Dios respecto a tu carrera, respecto a tu propósito, respecto a tus talentos, tus habilidades, tu matrimonio, ¿sí? Ahora dale en serio, dedícate a eso, pues, ¿verdad? En fe. Bueno, y ese versículo, esa oración de Pablo, que seamos llenos de su voluntad, vean cómo está conectado con el versículo 10, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué Pablo ora que conozcan su voluntad? Y ahí hay 4 verbos que son los que les compartí ayer. ¿Alguien lea el versículo 10, por favor? Para que veáis cómo es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ajá. Ahora, ¿cómo va a ser ese camino? Una vez que entiendes la voluntad de Dios en cualquiera de estos aspectos, ya sea tu misión de vida, tu propósito o un periodo determinado en tu vida, ahora dale, ¿sí? Y Pablo ora para que ese camino de fe en la voluntad de Dios refleje estas 4 cosas. Son 4 cosas. La primera es andar como es digno del Señor. Andar como es digno del Señor. La segunda, agradarle en todo. Tercera, llevando fruto en toda buena obra. Y cuarto, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué piensas? Que solo hay una forma de hacer esto, ¿no? Como es por esfuerzo humano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces creo yo, estos 4 verbos o estas 4 acciones se reducen a una sola que es la fe, ¿no? Y la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver el creyente en esto? Prácticamente nada, porque incluso la fe es regalada por Él, somos escogidos, somos predestinados y es por gracia. Las obras son puestas Por Él. Efesios 2:10. Sí, porque si no, entonces es fruto de la carne. Se habla mucho de repente, por ejemplo, de la obediencia. Soy yo queriendo obedecer, entonces ya no es Él en mí, soy yo queriendo agradar a Él. Es complicado, creo, entender
porque es un imperativo para que andéis. ¿sí? O sea, puede sonar imperativo, pero si se estudia en un contexto, Estás en un contexto, exacto. todo se traduce a sin fe es imposible agradar a Dios. Creo yo que, no sé, o sea, puede ser que todo se traduce o se reduce a la fe. Es correcto. Si tomamos ese versículo 10 y lo sacamos y lo usamos como manual, plantilla cristiana, ¿verdad? La intención puede ser buena, el mensaje es bueno, ¿verdad? Buen mensaje, buena intención, pero yo que ya llevo 10 años de creyente digo, uf, ¿sí? O sea, qué difícil, es imposible, pues no puedo. Está como aquel dibujo que empieza el caballo bien hermoso y termina bien horrible, ¿no? O sea, empezamos con trote de pura sangre y terminamos con paso de burro. Sí, sí, y justamente eso es interesante porque la intención de Pablo no es pedirle a los colosenses que produzcan eso por sí mismos, sino viene diciéndoles, y ahorita lo vamos a conectar con otra cosa bien interesante, es la fe que produce amor, bueno, la fe en la posición en Cristo, lo que eres en Cristo, ¿sí? Estás en Cristo, ahí es tu fundamento, pues ahí es donde estás parado, tu posición, lo que eres, tu nueva identidad en Cristo, pero en Colosas vas a tener un chorro de problemas, pues un montón de situaciones que te afectan tu ánimo, tu visión, tu alegría, ¿sí? Tu camino confuso, no sabemos a veces qué está pasando, el alma, la mente del ser humano nos desestabiliza, pues, ¿verdad? Viviendo en Colosas. Pero Pablo dice, su fe en su posición, la vida de Cristo en ustedes se manifiesta en fe con sus expresiones de perdón, de gozo, de morir a uno mismo, porque la esperanza está puesta allá. Ahorita lo vamos a conectar con otra cosa interesante, pero Pablo dice, yo oro por ustedes para que conozcan o sean llenos. Esa palabra llenos también hay una traducción, no una traducción, sino viendo en el original, ¿cómo se llama? Otra palabra con que menciona o con que traduce la palabra llenos es estar atiborrado, repleto, embriagado, lleno, al tope, ¿sí? ¿Se acuerdan de Romanos 1, que es estando atestado de, Romanos 1, estando atestado de ira, corrupción, celos, pleitos, desobediencia? Ahora estás atestado de el conocimiento de su voluntad. Miren, si no estamos apegados, si estamos despegados del estudio de la Biblia, si estamos despegados del estudio personal o la lectura personal de la Biblia, vamos a estar despegados del entendimiento de su voluntad, ¿sí? Pablo dice, yo oro para que ustedes estén llenos, atestados del conocimiento de su voluntad, para que andes de esta forma. Y son estos 4 verbos: andar como es digno. ¿Se acuerdan que me vino a la mente ¿cómo se llama este evento que cuando Vicente Fox fue presidente? ¿Se acuerdan que pues era de rancho y usaba botas y todo eso? Y bueno, a eso voy, de que en una ocasión tuvo una visita con el rey de España, ¿verdad? Y por ahí en una entrevista que le hacen, creo que es algo así como que ¿qué voy a hacer? Pues el código de vestimenta, pues, de una visita, el protocolo para visitar al rey es que tengas zapatos de charol, necesariamente. Entonces, no sé si él le dijo al que le hacía sus botas o el de las botas le sugirió. Él tenía su empresa de botas. Él tenía su empresa. Era un parte también la jirimilla porque él se las hacía.
Él se las hacía. Entonces también era un poquito propaganda para su propia empresa. A lo mejor entendí también que no sé si llamarle artesano o la persona que fabrica, que manufactura, El zapatero, que le dijo, te las puedo hacer de charol. Y él dijo, pues órale. Pues, ¿no? Entonces se las llevó de charol y ese fue nota en los periódicos, ¿no? De que sí fue de charol, pero era de botas, ¿no? Botas de charol. En Efesios 3, capítulo 3 al 6, habla justamente de andar dignamente. ¿Cómo sería andar digno del Señor? Pues, o sea, es muy elevada la solicitud, andar como es digno de... Pues es que somos parte de su reino, de su familia, sus hijos, embajadores. El tema de los embajadores también es interesante porque, bueno, la política moderna ya ha cambiado mucho, pero tradicionalmente yo, presidente, te designo a ti embajador y vas y le presentas al rey o presidente de otro país, ante reyes, las famosas cartas credenciales. Oiga, mi gobierno me manda para ser cónsul embajador ante su país. Y si el presidente o rey de aquel país no lo considera digno, no te acepto. Sí. Entonces es todo un proceso muy interesante que traducido a ser embajador, pues sí está complicado, pues. Sí, somos embajadores, dice la Escritura, pues, pero es porque Él nos ha hecho dignos, porque estamos en Cristo, eso también tiene que ver. Ya nos aceptó. Ya nos aceptó en Cristo. La vida del creyente ha de ser de manera apropiada, que es otro sinónimo, otra palabra ahí para digno, apropiado. Vives de acuerdo a lo que eres. Y justamente por eso tenemos que regresar a la Biblia para recordar nuestra posición, lo que somos en Cristo, lo que Él ha hecho en mí, para salir a la calle, para vivir como hijos de Dios, pues como hermanos de Cristo, como parte de su reino, como embajadores, como cristianos. Ahora esa palabra cristianos creo que no tiene tan buena reputación en el mundo, pues, pero esta vida de andar como es digno no puede ser falsa, no puede ser imitación, pues no podemos salir para tratar de hacerlo en nuestros propios recursos. Agradándole en todo, también los que saltan garrocha o salto alto, salto de, ¿cómo se llama? Es una vara muy alta, ¿no? Agradando a Dios en todo. Otra vez tache, no puedo, pues soy incapaz. Solamente la fe agrada a Dios, ¿verdad? No hay otra forma de ser aceptado y de agradar a Dios en todo, pero eso puede estar en nuestro pensamiento. Llevando fruto en toda buena obra. Toda buena obra fue preparado, Efesios 2:10, y puede ser fértil en nuestra vida, hacer lo que es correcto. Es una vara muy alta, es un estándar muy alto, y el creyente por sí mismo no lo puede lograr. ¿Sí? El cuarto verbo, que es crecer en el conocimiento de Dios, también un sinónimo es incrementando tu conocimiento de Dios. Esta palabra conocimiento lo encontré interesante porque aquí lo menciona por lo menos 3 veces y podemos entender que es como un proceso. Ahorita se los voy a mostrar. Habla de un conocimiento preciso. La palabra en griego de conocimiento es un conocimiento preciso, no un conocimiento superficial, sino detallado y preciso. En este caso de la voluntad de Dios. Y en el versículo 10, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué creo que es importante, o lo que Pablo está diciendo es importante, que él ora para que conozcas la voluntad de Dios, que andes como es digno, que le agrades en todo, que lleves fruto y que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. En la medida que crecemos en el conocimiento de Dios, es donde es relevante el versículo 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El fin es conocer a la persona de Dios, y en la medida que conocemos
quién es Él, qué es lo que Él ha hecho, nos vemos a nosotros escondidos con Cristo en Él. ¿Sí? Creo que es algo muy profundo que Dios tiene que darnos la iluminación de estos versículos, pues. Pero vean, esta palabra conocer con precisión, ya la encontramos 3 veces en estos pocos versículos. La primera está en el versículo 1:6. ¿Alguien lo quiere leer? Quizá lea el versículo 1:6. ¿Quién lo quiere leer? Ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en Jesús. Ajá, esa es la primera palabra o la primera vez que menciona la palabra conocer. ¿Qué conocieron? La gracia de Dios en verdad. ¿Verdad? Habla de su conversión, de entender que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es conocer la gracia de Dios, la misericordia, la gracia y el perdón de Dios en Cristo. ¿Sí? Conocer la gracia. Ese es el verdadero evangelio. La gracia es abundante porque nos es provista para nacer de nuevo, pero también para crecer. La gracia no se termina, la gracia es abundante y requiere fe. La gracia requiere fe, es decir, está mostrada la información de lo que Dios hizo por ti y está en nosotros el abrazarlo y creerlo. O sea, aunque no lo merezcamos, abrazamos el evangelio de gracia. Luego, la segunda vez que está la palabra conocer está en el 1:9, que ya leímos, que es lo que Pablo ora por los creyentes. ¿Qué es conocer qué? Conocer su voluntad. ¿Sí? Y la tercera vez que menciona, ya lo leímos en el 1:10, es conocer a Dios. ¿Sí lo ven? ¿Ya lo subrayaron? Estuve pensando y, dándole vueltas un poco a esto, pero no sé si es como un ciclo continuo, ¿sí? Que comienza en tu nuevo nacimiento, pero luego es un ciclo que continúa, ¿sí? A través de nuestra vida cristiana. No es que vuelvas a nacer de nuevo, pero conoces la gracia o conoces algo de la gracia, ¿no? Porque como inconversos conocemos parte del evangelio o no conocemos muchas cosas, pero lo poco que podemos conocer del evangelio lo abrazamos, lo creemos y conocemos la gracia de Dios. Pero luego empezamos a conocer su voluntad y conociendo su voluntad es que conocemos algo de Dios, conocemos algo más de Dios, ¿sí? Víctor ha estado estudiando, ya terminó, estuvo ¿cuánto tiempo estudiando aquí? 3 años, un material que justamente se llama Conociendo a Dios, y es una visión o un estudio desde el Antiguo Testamento, de todo lo que Dios hace desde el Antiguo Testamento, es para darse a conocer, y conocemos poco a poco algo más de Él, ¿sí? Conocemos algo más de su misericordia, algo más de su grandeza, algo más de su gracia, algo más de su disciplina, algo más de su restauración, algo más de su perdón, ¿sí? Algo más de su grandeza. No sé si piensan lo mismo que yo, pero es como un ciclo que empieza en nuestra vida cristiana. Conoces la gracia, conoces su voluntad, conoces algo de Dios, algo más de Dios, y luego no es que volver a comenzar, pero ahora conoces algo más de la gracia de Dios, ¿sí? Ahora conoces algo más de su voluntad y andas en Él, agradándole en todo, lleno de fruto, andando dignamente, y conoces más de Dios. ¿Sí me explico? Y creo que ese es como que el proceso de la vida cristiana, y todo tiene que ver con fe. Conocer la gracia requiere fe, tú lo crees. Conocer su voluntad requiere fe, porque andas por fe en su voluntad. Y conocer a Dios requiere fe, entonces es un andar de fe. Sí, Vic. Creo que deberíamos considerar la voluntad de Dios, que
¿Tienes micrófono? Ahí está. La voluntad de Dios que es que nadie se pierda Ajá. y que todo el mundo, o sea, que todo el mundo lo conozca. O sea, la voluntad de Dios, o sea, sí, está muy bien todo esto, pero no, el enfoque no somos nosotros, Ajá. sino que es glorificar a Dios, es Él. Pues, ¿sí? Entonces, podemos saber todo esto, bueno, ahora mi vida la voy a llevar de tal forma para que coincida, con que haga armonía con el versículo. Ujú. Sin embargo, la voluntad de Dios es que el mundo lo conozca, que más gente pase de muerte a vida. Y ese es el propósito de la iglesia. Entonces, por eso habla de... a ver, ¿dónde? Sí, que el mundo lo conozca, que más gente pase de muerte a vida. Creo que la esperanza de la iglesia está en esto, en el porvenir, en la nueva Jerusalén, no solamente estar cantando en el cielo, Ujú. sino estar con cuerpos glorificados en un mundo de nuestros pecados, y la voluntad de Dios es que más gente llegue a ese conocimiento, pues. Entonces, la cuestión de agradarle en todo, pues, habla de la fe y de la llevando fruto en toda buena obra, habla de acciones, Sí. de dar a conocer, de predicar, de compartir la comida, que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste, ajá. O sea, compartir con el necesitado, apuntándolos siempre hacia Dios. Creo que por ahí va es como lo entiendo. Sí, de hecho yo pienso, hasta es lo correcto, que Dios haciendo esta obra en el creyente, en la iglesia y en el creyente, el creyente es luz, pues, es luz para el que anda en oscuridad. Sí, y parte de eso, del ser luz, es el compartir el evangelio, sí, a los perdidos, es vital, sí. Pero Rafa, que cuando dice para que andéis como es digno del Señor, creo que tanto el andar como la dignidad es algo que nos dan. Sí. Y cuando pensamos en el andar, hablamos, lo primero referencia que nos viene es un reloj, los relojes andan, ¿no? Y hablan como el ciclo que tú mencionas, donde te lleva a conocer un poco más. Al rato va a ser la misma hora que tenemos ahorita, ¿no? Mañana, pero no es la misma, es el mismo día, es en el futuro, es el avance. Entonces pienso cuando habla ese de andar en el Señor, me recuerda mucho al ritmo, que un reloj que se adelanta o se atrasa está mal, ¿no? Tiene que llevar un ritmo. Uh-huh. Y el Señor habla de que cuando andemos con Él, llevemos su carga y su yugo. Y el yugo siempre me habla de dos partes, un buey inexperto y otro ya con tiempo y sabio que lleva la ruta y que sabe por dónde ir a un ritmo. Entonces, considero que a lo mejor es ese, tanto el andar como la dignidad es algo que el Señor nos da. Sí. Y Él es el que nos mueve y no andaríamos si no fuéramos hacia algún lugar, ¿no? Entonces creo que nuestra vida cristiana es eso, empezamos con un ritmo y una línea y cuando entendemos que es en Él, nos lleva a andar dignos como es de Él porque nos da la dignidad y entonces hay fruto y hay conocimiento y hay un montón de cosas hermosas que Él nos da Sí. cuando estamos en ese yugo al parejo con Él, ¿no? Que no es nuestro, que Él es que nos pone allí y que nos lleva el ritmo, ¿no? Sí, es bueno, correcto, sí, muy bien. Gracias, Julio. Quiero terminar porque no es posible el versículo 10, que andéis agradando, llevando, creciendo, sin el versículo 11. ¿Alguien quiere leer el 11, por favor? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ajá. Quizá han escuchado esa historia de un cosmonauta. Saben que los astronautas se les llama a los norteamericanos y cosmonautas fue el nombre que se le dio para los soviéticos. Ajá, los rusos después. Eran soviéticos en su momento. Justamente ahí viene esta historia porque un cosmonauta soviético llamado Sergei Krikalev fue lanzado a estar en órbita alrededor de la Tierra por la URSS, por los soviéticos, pues la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y mientras estaba allá en el espacio, vino justamente
este asunto el colapso de la URSS, ¿no? Toda esta división y caída pues del bloque soviético, ¿sí? En diciembre de 1991, Gorbachev, ¿verdad? Mikhail Gorbachev. Y resulta que entonces este cosmonauta quedó allá en órbita, mientras acá en la URSS ya no existía, pues. Entonces estaban viendo, era algo así como decir, sorry, lo siento, pero la nación que te envió ya no existe, pues. ¿Sí? Ya, ahora está dividida en 15 naciones y había un problema no solamente de voluntad, porque ahora es quién va a pagar para regresarlo y cómo, ¿sí? Sale más barato dejarlo allá. Porque justamente la estación espacial donde había salido la nave estaba en el territorio que es Kazajistán, ¿sí? Ahora ya era una nación independiente como algunas otras o muchas otras. Entonces ya no existía y ahora un problema de quién va a pagar. Rusia no tenía los recursos ahora, Kazajistán tampoco tenía los recursos y ahí hubo un acuerdo creo que Austria participó poniendo 9 millones de dólares y otros tantos millones y armaron ahí la logística para traerlo, pues, para no dejarlo allá. Ajá. ¿Sí? Y en 1992, después de 311 días de estar en órbita, lo trajeron de regreso. Y dicen los que lo regresaron es que era un hombre todo pálido, flaco, no podía caminar, demacrado. Por ahí hay una foto, si quieren, más tarde se las mando. Y me gustó la ilustración porque justamente así no es la vida cristiana, así no es el versículo 10, que es, ok, súbete al tren, súbete al cohete, ve a órbita, haz lo mejor que posible, haz tus experimentos y ahí te dejo a ver cómo le haces, ¿no? Pues estás con tus propios... Sí, regrésate solo. Dios no nos deja a la deriva. ¿Sí? Todo lo que Pablo viene explicando a los creyentes de lo que somos en Cristo, la experiencia de la conversión, la oración de Pablo, la obra del Espíritu a través de la palabra y la obra en el corazón de cada persona, ¿sí? Es porque el versículo 10 dice, fortalecidos con todo poder. ¿Sí? Yo estoy allí, yo estoy contigo, yo soy el que genero toda esa obra. ¿Sí? Si podemos decirlo de esa manera, ¿sí? Dice, conforme a la potencia de su gloria. Es esa obra de vara alta, ¿sí? de instrucción aparentemente, bueno, no aparentemente, pues imposible de cumplir para nosotros. Pablo dice, yo oro para que conozcas su voluntad, para que andes de esta forma y que seas fortalecido con poder. Él es el que te va a dar la fuerza, Él es el que está viviendo en ti, Él es el que nos da la capacidad. El asunto es la fe. Cuando dejamos de creer, cuando dejamos de confiar, andamos con nuestros propios recursos, ¿sí? Y nos damos cuenta que este andar, esta vida cristiana es más allá de imposible, ¿no? No es posible vivir la vida cristiana con nuestros propios recursos. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra longanimidad es largura de ánimo, ¿sí? que el ánimo no decaiga. Y justamente es una de las cosas que nos pasa como creyentes, pues, ¿sí? Somos impacientes porque no vemos o no podemos confiar en la voluntad de Dios y nuestro ánimo decae, porque no podemos ver a Dios en todo este cuadro que está sucediendo en nuestras vidas. Sí, Vic. Sí. Sí, quitamos la mirada de Él y caemos. ¿Sí? Bueno, aquí termino. La próxima semana continuamos con este mismo versículo y el siguiente que dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La próxima semana continuamos. Gracias a todos por su atención. Gracias.